Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a comparar un buque holandés con los BAM españoles. El buque de patrulla oceánica, la clase BAM, es probablemente el diseño más controvertido y polémico que ha tenido la Armada Española en los últimos 50 años. Estamos hablando de un buque que ha generado opiniones muy diversas, pero que realmente, cuando se ha realizado un análisis a fondo, se ha llegado siempre a la misma conclusión, que es un buque con unas características más propias de una corbeta, incluso de una fragata ligera, con un armamento ridículo, que ha sido diseñado para unas funciones que cualquier patrullero de altura con 400-500 toneladas de desplazamiento podría cumplir perfectamente. Un diseño ostentoso, poco operativo, un buque muy caro de mantener y creado para una serie de conceptos, muchos de los cuales, como es por ejemplo la lucha contra la piratería, ni siquiera son, no ya de por sí una amenaza, sino algo del más mínimo interés para España. Además, estos buques suponen un gravísimo coste para una fuerza naval como es la española, que realmente siempre está jugando en el límite del presupuesto y que carece de una serie de sistemas y capacidades, como son por ejemplo sistemas CIBS, los sistemas antimisiles, que ponen en grave riesgo a toda la flota. De hecho, y lo voy a dejar en la caja de comentarios de la descripción de este vídeo, con lo que cuesta uno solo de estos buques, un simple buque BAM orientado a misiones de patrulla, se podría equipar a todos los buques de combate superficie de la Armada con un sistema antimisiles. Ahí da exactamente igual cuál hablemos de ellos, el Phalanx, el Wallkeeper, el Dardo o el sistema que a cada uno le guste más. Este desarrollo, el desarrollo de un buque de patrulla oceánica, no es nada nuevo. Muchísimas armadas tienen buques de esta característica. Y en este vídeo nos vamos a centrar básicamente por ser dos buques bastante parecidos en concepción y en operatividad, en un buque diseñado por Holanda. Un buque que en principio desarrolla las mismas capacidades operativas que el BAM y está concebido para las mismas funciones que el BAM. Ese buque es el que vais a ver ahora mismo en vuestras pantallas, son los OPV de la clase Holland de Holanda. Estos buques son realmente unos buques muy interesantes. En primer lugar, nada más ver la silueta de los propios buques de la clase Holland, ya estamos viendo que se trata de unos buques militares muy marineros. Al contrario que pasa, por ejemplo, con los BAM, con ese puesto, esa cubierta y ese puesto de mando tan elevado que tiene el propio buque, que parece más un avistador de ballenas que un buque militar como tal, vemos que la silueta, vemos que el puente de mando, vemos que las características de la clase Holland son unos buques mucho más marineros y unos buques mucho más militares. Y esto no simplemente es una cuestión de gustos o es una cuestión de estética, que obviamente sale perdiendo por mayoría el buque español, sino es una cuestión de operatividad. La estructura de ese puente de mando tan alto hace que, junto con el diseño del buque, sea un buque que emite una gran firma radar. No es un buque que precisamente tenga una firma radar, una red CS reducida. Sin embargo, como podéis ver en vuestras imágenes, en vuestras pantallas, los buques de la clase Holland tienen una firma radar mucho más reducida. Además, a disponer de un puente de mando mucho más lógico, aquí lo podemos ver, mucho más reducido, la capacidad de dar una baja firma radar de estos buques es muchísimo mayor que la de los buques españoles, que la de los BAM españoles. La clase Holland lleva una serie de características importantísimas. Para empezar, son unos buques con un desplazamiento de más de 3.700 toneladas, es decir, 1.000 toneladas más que en los BAM. Su eslora es de 108 metros, mientras que lo de los BAM españoles se queda en poco más de 90 metros. Estamos hablando de prácticamente 15 metros más, donde se pueden albergar todo tipo de sistemas. Además, su propulsión está generada por la principal está generada por dos motores diésel de 5.460 kilovatios cada uno, mientras que los españoles se quedan en 4.500. En velocidad son bastante parecidos, los BAM españoles desarrollan 20,5 nudos de velocidad máxima, 21,5
los holandeses, aunque eso sí, la autonomía de los buques españoles es de unos 12 días, mientras que los holandeses alcanzan los 21 días. Ambos van dotados de lanchas para operaciones especiales, aunque los buques holandeses también tienen capacidad de llevar los Combat Boat 90, esas lanchas de asalto anfibio. La tripulación es un poquito mayor en los buques holandeses, pero nada, no mucho más, 54 de los holandeses frente a los 46 de los españoles, pero eso sí, los españoles pueden llevar un equipo de 18 miembros de tripulación adicional, mientras que los holandeses pueden llevar hasta 40 infantes de marina o miembro de operaciones especiales. Como vemos, las capacidades de los OPV holandeses son bastante superiores a los españoles. En cuanto al armamento, ambos van dotados con un cañón principal de 76 milímetros, pero los buques holandeses llevan un cañón automático de 30 milímetros, un Marlin, mientras que los españoles se conforman con un 25 milímetros, 20-25 milímetros si no me equivoco, creo que son 25 milímetros el cañón de las españolas. Es un M242 Bushmaster, si no me falla la memoria. Además, las españolas llevan dos Browning de 12,7 milímetros, mientras que en este caso las holandesas están armadas con otras dos ametralladoras de 12,7 milímetros, pero eso sí, en torres italiana y trole. ¿Qué significa esto? Porque mientras que las españolas tenemos allá dos pobres marineros disparándolas, las italianas son montajes, son torretas, que entre otras cosas, aparte de aumentar la precisión con medios optrónicos realmente válidos, también tienen la posibilidad de disparar de noche, no como los afustes españoles, que son afustes rudimentarios. Sin embargo, aquí las holandesas, no solamente el cañón de 76 milímetros y el cañón automático de 30 milímetros, sino también las ametralladoras de 12,7 tienen esas posibilidades. Pero sin duda lo mejor de este buque es lo que estáis viendo en vuestras imágenes, que no es otra cosa que ese mástil integrado. Estamos hablando de un mástil integrado que reduce enormemente la silueta radar de este buque y que le otorga unas capacidades únicas. Entre otras cosas, este mástil integrado, aparte de llevar un conjunto completo de comunicaciones por satélite y de demás sensores, estamos hablando que lleva un radar principal aéreo con un alcance de 250 kilómetros, un radar de búsqueda de superficie con un alcance de 70 kilómetros, todo ello integrado en el sistema, en el mástil SeaMaster 400, que además dispone de Data Link 11 y 16. Entre otras cosas, este sistema, este conjunto, puede detectar hasta 100 objetivos a la vez. Incluso puede seguir y rastrear misiles. Este máster, al estar completamente integrado en todos los sensores, le otorga además al buque mejorando enormemente sus capacidades de baja visibilidad al radar, al contrario que los españoles, que lo único que hacen es aumentar esa RCS. Realmente, como veis, es un mástil con unas capacidades propias de una fragata, es decir, es extremadamente avanzado. Pero además, aparte de eso, estamos hablando que este mástil, que ha sido desarrollado para estos buques, es enormemente modular. ¿Qué significa eso? Significa que este mástil también puede ser integrado en otros buques, es decir, puede ser integrado, por ejemplo, en buques de asalto anfibio, en buques en fragatas ligeras o en otro tipo de patrulleros, porque al ser enormemente modular le confiere esas capacidades operativas tan especiales. Sin embargo, los BAM españoles no montan nada que pueda ser operado por otros buques de la Armada, es decir, no ha desarrollado nada especial que dé ningún tipo de capacidades interesantes que puedan ser complementadas para otros navíos de nuestra Armada. Este mástil, que integra absolutamente todos los sensores, con capacidades de detección de superficie, detección aérea, lucha contra los UAV, incluso la capacidad de detectar y seguir misiles, confiere a estos OPV de facto unas capacidades militares muy cercanas a las fragatas. Como vemos, el conjunto de sensores que va desde los propios radares de vigilancia hasta las comunicaciones por satélite dejan en ridículo las capacidades de los BAM españoles. Como vemos, el buque holandés es un buque infinitamente superior, no solamente en cuanto a datos marineros, es decir, SLOAR y demás, propulsión y armamento, sino que también, y capacidad de transporte de tropas, sino que también
es infinitamente superior al español en lo que se refiere a ese conjunto de sensores, en lo que se refiere a esas capacidades de radares, de seguimiento, de escucha y de localización de objetivos. Ya para ir terminando este vídeo, nos quedan dos partes fundamentales que analizar del mismo. Los OPV holandeses han sido creados con un único fin, que es el de vigilar, dar seguridad y apoyo a las posesiones, las islas que Holanda todavía tiene en el Mar Caribe. Es decir, que hay una realidad operativa. Holanda está en Europa, obviamente, pero tiene posesiones en ultramar, tiene posesiones en el Caribe. No han diseñado estos buques bajo circunstancias hipotéticas de ir a luchar contra unos piratas armados con unos fusiles con culata de madera al Océano Índico, por ejemplo. Estos buques han sido diseñados para las misiones reales y las necesidades reales de la Armada holandesa. Y además, como hemos dicho, tiene la capacidad de llevar a 40 infantes de marina, entre ellos no solamente operados por lanchas rápidas, sino también por la capacidad de llevar un helicóptero pesado con un hangar completamente equipado. De hecho, ellos operan el NH-90. Este helicóptero, junto a la posibilidad de llevar hasta 40 marines o 40 miembros de operaciones especiales, le dejan unas capacidades de intervención, que es finalmente uno de los objetivos principales de este buque, realmente únicas. Recordemos que la Armada Española, como mucho los buques BAM, podrían llevar a 18 personas, a 18 miembros de la Infantería de Marina o del Grupo Naval de Guerra Especial. Como vemos, otro dato más donde las OPV Holland desnudan completamente al buque de acción marítima español. Claro, y ahora todos estaréis pensando, muy bien, nos has traído aquí un buque que es muy superior al de España, pero obviamente son dos buques diferentes y no son comparables. Bien, sí son comparables, como habéis visto, porque las funciones son las mismas, pero ahora vamos a ir a lo que más me interesa de todo esto. Porque claro, el buque holandés es netamente superior al español, de hecho en algunos aspectos es muy superior, pero ahora estáis diciendo, claro, ¿cuánto cuesta el buque? Pues aquí es donde está la clave de todo esto. Mientras que los van españoles tienen un precio oneroso de unos 148 millones de euros la unidad en las dos primeras unidades, que al final se va vendiendo ya a 166 en la segunda, en la tercera y en la cuarta, y a 200 millones en la quinta, los holandeses, que se adquirieron 4 unidades, tienen un precio, os vais a reír, pero es para llorar. El coste de las unidades holandesas fue de 467 millones de euros, o lo que es lo mismo, 116 millones de euros por unidad. De media, estos buques son unos 60 millones de euros más baratos que los buques españoles. Estamos hablando de Holanda, un país con unos salarios mucho más altos que España, donde sus trabajadores navales, sus astilleros cobran mucho más dinero que los españoles, pero sin embargo han conseguido fabricar unos buques infinitamente más capaces y muchísimo más baratos. Una media de unos 50 millones más o menos, teniendo en cuenta los 6 van españoles, 50 millones de euros por unidad más barato que los españoles. Una vergüenza. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.